Bienvenidos, esto es En Trending. Hoy en Trending nos pusimos muy revolucionarios, y no precisamente por el acontecimiento histórico que sucedió en nuestro país, revolucionarios de la tecnología, de la medicina, de la ciencia y de la música. A lo largo de la historia, la sociedad ha atravesado diferentes revoluciones, cambios radicales que sin duda han beneficiado al mundo. Hoy te contaremos acerca de esas revoluciones que cambiaron a la humanidad. En esta ocasión conmemoramos la Revolución Mexicana partiendo de una retrospectiva que analiza algunos aspectos que esta lucha estipuló para la nueva vida mexicana postrevolucionaria. Y en el reportaje de hoy hablaremos sobre la revolución digital y cómo se ha desarrollado desde el siglo XVIII a la actualidad. Además, haremos un recuento de las revoluciones sociopolíticas en el mundo y finalmente, en la entrevista, el doctor Iván Rosado del Instituto de Física nos habla acerca de la revolución en la medicina. La palabra revolución significa un cambio radical que a la vez nos remite a la palabra evolución. En un minuto, Paulina nos explica el contexto de este término. Cuando hablamos o escuchamos la palabra revolución, nos vienen a la cabeza distintos contextos. Principalmente la asociamos a un acontecimiento de cambio o lucha social. Sin embargo, este concepto tiene distintos significados y ha estado presente a lo largo de la historia. Una revolución es una transformación radical, una renovación total en lo social, económico, moral, tecnológico, político, cultural o religioso, e implica una modificación profunda en alguna etapa y tiempo determinado. Al referirnos a una revolución política y social, algunos pensadores como John Milton, poeta del siglo XVII, hablaba de una habilidad de la sociedad para realizar su potencial y un derecho para defenderse de la tiranía y abuso. En la actualidad, la revolución tecnológica ha facilitado a la sociedad realizar múltiples actividades en menor tiempo y generar grandes desarrollos. Históricamente, además de la Revolución Mexicana, nuestro país ha vivido otras revoluciones y muchos países alrededor del mundo también han sido parte de cambios trascendentales para la sociedad. Hoy en Trending hablaremos acerca de distintas revoluciones, los cambios y su impacto para la humanidad. Este año se conmemora el 110 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana, un acontecimiento histórico que sin duda generó grandes cambios económicos, políticos y sociales. Pero en concreto, ¿qué fue lo que nos dejó esta revolución? Acerca de esto nos platica Yadira en la siguiente nota. Después del conflicto armado para destituir a Porfirio Díaz, quien se religió durante 35 años, la Revolución Mexicana se inició con el objetivo de sentar las bases que regirían la vida del México democrático. Esta revolución tuvo varios impactos en el ámbito económico, político y social. Uno de los legados más importantes, además del sentido nacionalista que inspiró, fue en 1911 con la emisión de una nueva ley electoral en la que Francisco I. Madero introdujo por primera vez el voto directo para elegir a diputados y senadores federales y, por supuesto, para la elección de un presidente a través del derecho a votar y ser votado. La Constitución de 1917 también fue un legado que consagró algunos de los principios para el nuevo entorno institucional, estableciendo derechos sociales como el agrarismo implícito en el artículo 27 y el derecho laboral en el 123, que sirvieron para reconocer y hacer valer los derechos de campesinos y obreros mexicanos. A la par, la democracia tomaba forma con la creación de instituciones para impulsar el desarrollo económico y social del país. La creación de un partido oficial fue necesario para que los aspirantes al poder pudieran competir pacíficamente, dejando las armas a un lado. Así nació el PNR, Partido Nacional Revolucionario, antecesor del PRI. Este era el único partido que incluía a todas las fuerzas políticas del país. El sindicalismo también fue fruto de la Revolución Mexicana. En 1918 nació la Confederación Regional Obrera Mexicana, que pugnaba por los derechos de los obreros electricistas, metalúrgicos, ferrocarrileros, mineros, agrícolas, entre otros, que enfrentaban un ambiente explotador en la relación obrero-patronal, bajo el supuesto del desarrollo de la industria en el país, lo que acrecentó la desigualdad entre clases sociales. Aunque se han ido desvirtuando, los sindicatos mantienen hoy día el propósito de asegurar condiciones laborales dignas entre sus miembros. La revolución también permitió importantes avances en materia social, como las campañas de alfabetización que llegaron a rincones marginados del país para indígenas y campesinos, la posterior consolidación de la Secretaría de Educación Pública, con José Vasconcelos como primer titular, las campañas de vacunación, la creación de instituciones relacionadas con la sanidad, el trabajo y la seguridad social en busca de mejoras en las condiciones laborales.
Antes de que aconteciera la Revolución Mexicana, en América Latina y en el mundo se vivieron otras revoluciones que abrieron un panorama innovador en el siglo XVIII con la primera revolución industrial, dando paso a los primeros avances tecnológicos. Sobre esto, Viri nos cuenta más a detalle en la primera parte del reportaje. Inteligencia artificial, robótica autónoma, Internet de las cosas, Big Data, impresión 3D, realidad aumentada, nano y biotecnología. ¿Cómo llegamos a esta revolución tecnológica? El ser humano es curioso por naturaleza. Esa misma curiosidad lo llevó a desarrollar en el siglo XVIII un sistema que permitió optimizar la producción en la industria, la máquina de vapor, generando por consecuencia la primera revolución industrial. Este fue uno de los periodos más innovadores y significó un proceso de transformación económico, social y tecnológico en el mundo. Gracias a la industrialización, en los años posteriores se desarrollaron nuevas fuentes de energía, transporte y comunicaciones, abriendo paso a la segunda revolución industrial. Pero es a mediados del siglo XX cuando la sociedad experimentó un cambio tecnológico que tocaría de manera importante nuestra forma de vida. La revolución científico-tecnológica o revolución digital trajo consigo nuevas innovaciones que hoy son parte de nuestro día a día. Las tecnologías de la información y comunicación han transformado además la manera en la que nos relacionamos cotidianamente. Es que tenemos que evolucionar dadas las circunstancias. Entonces, más que revolución, hay que reevolucionar digitalmente. Y se trata de cómo entendernos hoy por hoy en un mundo hiperconectado, donde la aldea global de McLuhan por allá en los años 50 hoy ya es una realidad, donde no hay fronteras, donde los negocios o las comunicaciones, donde los encuentros ocurren, no importa que estemos en México, en Colombia, en Argentina, en España, en Inglaterra, y estamos allí. A principios del nuevo milenio y con la consolidación del Internet, surgió una nueva forma de comunicación masiva. Las redes sociales llegaron para revolucionar la interacción entre personas. Su impacto fue tan fuerte que actualmente son utilizadas también como medios de información, para posicionar marcas y productos, hacer campañas políticas e incentivar causas sociales. Sin embargo, su llegada también puso en peligro la privacidad de las personas. El 87% de los ataques tienen origen o fueron usadas técnicas de ingeniería social. Ingeniería social implica que los datos se conozcan, por lo menos parcialmente. Y las redes sociales son plataformas donde todo el mundo pone información sensible sin que nadie se lo esté pidiendo. Entonces, estamos brindándole voluntariamente, y claro, sin mala intención, no se puede decir ingenuidad, pero sí somos bien intencionados, pensando que no van a criminalizar esos datos. Y las redes sociales actualmente son la puerta de entrada al crimen organizado. Digamos que tú de puertas adentro de tu casa tú tienes cierta privacidad. Eso debe ser así también para las redes sociales. Uno no sale sin ropa o vestido de cualquier manera a la calle. Uno no deja las puertas abiertas o las ventanas abiertas. Uno tiene siempre un mínimo de seguridad o un mínimo de prevención o unos mínimos estándares de convivencia. Debe ser igual para el tema digital en todas las escalas. La revolución digital ha transformado distintos ámbitos de la sociedad. Los cambios ocurridos en los últimos 30 años son apenas el principio. Con la madurez de la inteligencia artificial, el Big Data y la realidad virtual y aumentada, la sociedad atraviesa ahora una cuarta revolución, la de la Industria 4.0. Hoy ya es posible que un doctor pueda realizar una cirugía sin tocar a su paciente. ¿Y cómo se llegó a esto? Pues gracias al desarrollo tecnológico de las máquinas, toda una revolución que en las últimas décadas ha sido fundamental para la salud humana. Estas innovaciones de las que hablamos son aplicadas por la física médica, y para darnos más detalles al respecto está con nosotros el doctor Iván Rosado. Doctor, ¿cuáles serían estas innovaciones que han impactado más en la medicina las últimas décadas? Por ejemplo, cuando a finales del siglo XIX el descubrimiento de los rayos X y de la radiactividad dio pie a muchísimas aplicaciones médicas que sentaron las bases para lo que hoy es la radiología y la medicina nuclear.
Años después hubieron desarrollos muy importantes durante las décadas de los 50, 60 y 70 que dieron pie al desarrollo de las técnicas de imagen, por ejemplo, que conocemos hoy en día como ultrasonido, resonancia magnética, tomografía computada, tomografía por emisión de positrones, las cuales hoy en día nos dan información muy detallada sobre la estructura y sobre el funcionamiento del cuerpo humano, obviamente sin la necesidad de tener que abrir al agua el paciente, ¿no? Esta gran colaboración ha llevado al mejoramiento cada vez mayor de la mamografía por rayos X, de manera que sea capaz de proveer imágenes con tal detalle que permitan detectar lesiones que pueden ser cánceres muy pequeñitas, de manera que se puedan dar tratamientos de manera oportuna para lograr los mayores beneficios para las y los pacientes. No se puede hasta llegar a curar el cáncer de mama. Parte de la investigación que hacemos en el grupo de dosimetría y física médica en el Instituto de Física es desarrollar técnicas de imagen que nos permitan evaluar cambios en los tejidos que forman parte, que toman parte durante el embarazo y el parto, para evaluar de manera oportuna el riesgo de un parto prematuro. Y la técnica que estamos utilizando en estos momentos es una técnica basada en ultrasonido que se llama elastografía, la cual le permite a los médicos evaluar la dureza del cuello del útero, del cérvix, de manera similar a como lo harían palpando con el dedo. Hemos validado que esta técnica nos permite evaluar cómo se va ablandando el cuello del útero durante el embarazo, y esto indica o podría utilizarse para evaluar un ablandamiento que ocurra antes de tiempo, que pueda sugerir que vaya a haber un parto prematuro. Se han formado grandes bases de datos con información clínica, genética, imagenológica, de diferentes enfermedades, lo cual está permitiendo entender la relación entre diferentes factores genéticos, epigenéticos, metabólicos, anatómicos, funcionales de la salud, que definen cómo se desarrolla un tipo de enfermedad en cada paciente y cómo esos factores van a influir en el éxito o la falta de éxito de un tratamiento dado en cada paciente. ¿Qué papel ha jugado la robótica, doctor? La robótica está jugando un papel cada vez más importante para administrar tratamientos y procedimientos quirúrgicos con gran precisión. Por ejemplo, en el caso del uso de radiación para tratar cáncer en la radioterapia, se utilizan sistemas robotizados para localizar campos de radiación muy intensos con una precisión submilimétrica en diferentes ángulos para ajustar el campo de radiación al tamaño de un tumor, particularmente cuando el tumor es muy pequeño y de muy difícil acceso. Desde mi perspectiva, todo este avance hace que el futuro sea muy prometedor en cuanto al desarrollo continuo de la física médica, pero todavía hay mucho trabajo por hacer. Yo creo que hay que trabajar muy fuerte en la consolidación de las colaboraciones de los grupos de investigación con colegas médicos y médicas de diferentes hospitales, de diferentes centros de investigación en el área de la salud, para que los desarrollos que se hacen a nivel básico, tecnológico y aplicado tengan una aplicación y lleguen a aplicarse a pacientes. Desde hace años hemos aprendido que en la historia mundial se han desarrollado diferentes revoluciones que han marcado un antes y un después en muchos países y en la sociedad. En la siguiente nota, Jaci nos da un recuento de todas esas revoluciones sociopolíticas que ha atravesado el mundo, muchas de ellas generando grandes cambios en la igualdad y en la libertad. Las revoluciones sociopolíticas tienen características comunes que buscan la transformación de un sistema con vicios que no favorecen a toda la población. La historia mundial está marcada por varios episodios que han construido un cambio radical en la forma de actuar de toda la sociedad.
Una de ellas es la Revolución Francesa de 1789, que logró un nuevo orden social, acabó con la monarquía absolutista de Luis XVI y con los privilegios de la nobleza. Fue una revuelta de las clases bajas alentadas con el lema igualdad, libertad y fraternidad. En 1848 hubo varias revoluciones en diversos países de Europa para acabar con las monarquías que querían volver a ocupar el trono después de derrotar a Napoleón. Estas se caracterizaron por su importante sentido nacionalista y por recoger las primeras demandas de la clase obrera. Siguiendo el camino marcado por el movimiento obrero internacional, en 1917, la población rusa derrocó el sistema autocrático de los zares, que prohibía libertades y derechos civiles a los trabajadores, sometiéndolos a un sistema lleno de desigualdades económicas. Descontento que los orilló a movilizaciones que dieron origen a la Revolución Rusa, tomando como estandarte la ideología socialista liderada por Lenin del Partido Obrero Socialdemócrata. Otra transformación importante es la Revolución Cubana. Después de 6 años de luchar contra el régimen dictatorial de Fulgencio Batista, que permitió una gran injerencia de los Estados Unidos en la política cubana, un movimiento armado liderado por Fidel Castro derrocó en 1959 al gobierno de Batista, dando paso a un régimen comunista en busca de la igualdad de las clases sociales. En 1979, en Irán, la revolución puso fin a la dinastía Pahlaví y dio paso a la República Islámica. La revuelta estuvo encabezada por el ayatolá Khomeini, líder político y religioso, e impulsada por organizaciones de izquierda y movimientos estudiantiles. En pleno siglo XXI, las sociedades siguen en movimiento y las demandas por un mundo más justo persisten, como en Chile, que después de un largo año de manifestaciones multitudinarias, lograron la creación de una nueva constitución política que en otros cambios elimina la idea de Pinochet de mantenerse 16 años en el poder. De las problemáticas que conllevan a la transformación de un sistema son las que afectan a las mayorías, como la desigualdad social, la corrupción, la represión política y el racismo. La tecnología ha revolucionado de tal forma que ahora es casi imposible imaginarnos cómo realizaríamos nuestras actividades cotidianas sin la ayuda de alguna inteligencia artificial. El Internet se convirtió en una extensión nuestra que nos permite despejar cualquier duda o buscar direcciones. En la segunda parte del reportaje, Viri nos comparte cómo nuestras vidas han ido evolucionando al paso de la tecnología. Lavadoras que puedes controlar desde tu celular, inodoros que realizan análisis de orina, iluminación y sistemas de seguridad inteligentes son tan solo algunos ejemplos del Internet de las cosas. Nuestra vida ha dado un salto hacia el futuro a través de una transformación sustentada en la convergencia de lo digital con lo físico. Entonces, en este momento en el mundo se estima que hay alrededor de 40,000 millones de dispositivos, ¿sí?, conectados a la red para una población de 4.7 mil millones de personas que usan Internet. La inteligencia artificial se ha integrado en nuestras actividades cotidianas casi sin darnos cuenta. Hoy, muchas de nuestras tareas dependen de esta tecnología. Podemos definir la inteligencia artificial como una máquina o un sistema que imita las funciones cognitivas que un humano utilizaría para resolver un problema. ¿Cuántas rutas posibles hay de Ciudad Universitaria al Zócalo? Pues hay muchísimas, ¿no? Hay muchísimos caminos. Entonces, las técnicas de inteligencia artificial nos permiten poder, de todas esas rutas posibles, encontrar una ruta o la mejor ruta que encuentre el camino. La inmersión de la tecnología en la industria ha propiciado incertidumbre sobre el futuro del empleo. Si bien es cierto que algunos trabajos serán desplazados, la era digital dará lugar a la creación de nuevas profesiones, incrementando las oportunidades laborales relacionadas con la robótica y la programación, por mencionar algunas. Por ejemplo, en los automóviles, en la fabricación de automóviles. Aquí, a partir de los años 70, hubo una introducción masiva de los brazos manipuladores que sirven para la construcción de los automóviles y sirven para soldar, para pintar. A pesar de que sí ha habido despidos masivos de
en la industria automotriz, se han contratado otros o se han hecho otras empresas que están relacionadas con la fabricación de automóviles. Entonces, la predicción en algunos casos de algunos cuentos de ciencia ficción, donde predicen que los robots van a acabar con nosotros, creo que no son adecuadas, sino más bien vamos a colaborar con ellos. La información es un arma muy poderosa en la era digital y el Big Data es la clave. Con la recopilación, el análisis y el intercambio de datos, las empresas han encontrado nuevas estrategias comerciales. Cada vez que alguien se conecta a su página de Facebook o manda un mensaje por Twitter, tiene sistemas que están detectando, que están viendo toda la información que tú estás introduciendo para que de alguna forma caracterizar cuáles son tus tendencias, cuáles son tus gustos. Esa información, estas empresas después se la venden a otras empresas que las utilizan para realizar comercio o para poderte en cierta forma manipular. En todos los temas digitales, en todas las nuevas tecnologías emergentes, no solamente es Big Data, sino está el cómputo en la nube, está la inteligencia artificial. Todos tienen áreas de seguridad que deben ser cubiertas, que deben ser tomadas en cuenta antes de liberar una tecnología. Aún no terminamos de asombrarnos de los alcances tecnológicos cuando una nueva transformación se avecina. La industria 5.0 pone en la mira un futuro en donde humanos y robots se complementan y en el que las ciudades inteligentes son una realidad. ¿Estamos preparados para la siguiente revolución tecnológica? Sin duda, la música ha ido evolucionando con el paso del tiempo. Desde el siglo XX fueron creciendo muchos géneros musicales como el jazz, en los años 50 el rock and roll, luego el rock y el reggae, hasta llegar a la actualidad, con una gran variedad de géneros internacionales que nos permiten elegir lo que queremos escuchar. Frida nos platica más sobre la revolución en la música. La música ha revolucionado tanto como nosotros lo hemos hecho, viviendo diferentes épocas donde cierto género musical se posicionó como la forma de expresión de la sociedad del momento. Durante el siglo XX surgen los distintos géneros musicales que han sido más escuchados y consumidos a nivel mundial. En 1917, el jazz tuvo origen en Nueva Orleans, siendo Buddy Bolden la primera figura del estilo definido. En los años 50, el rock and roll aparece en los escenarios de Estados Unidos. Hay quienes datan su origen con Bill Haley, con Chuck Berry o con Elvis Presley, considerado el rey del rock and roll. Hacia 1960, un nuevo género rebelde surge en Inglaterra y los Estados Unidos, el rock. Letras antisistema, guitarras, bajos y baterías lo caracterizan como símbolo de libertad de expresión y protesta. El rock convirtió a la música en un instrumento político. Bandas como The Beatles, The Rolling Stones, The Who, The Beach Boys o Led Zeppelin, solo por mencionar algunas, se volvieron figuras icónicas del género entre 1960 y 1970, marcando una significativa revolución musical. Los años 70 vieron nacer nuevos géneros, como el reggae, con su pionero Bob Marley, la música disco, con voces como la de Donna Summer o Gloria Gaynor, el rap, caracterizado por la rima y precursor del género surgido en el sur del Bronx y Harlem en los 90 llamado hip hop, y la música electrónica, creada, producida e interpretada a través de medios electrónicos. Para 1983, la inclusión de sintetizadores y cajas de ritmos provocan una segunda revolución musical, y es aquí cuando la música pop hace su entrada, posicionando a artistas como Michael Jackson, denominado el rey del pop. El pop se ha construido y forjado con elementos de otros géneros, utilizando las tecnologías para su producción y expansión como industria con un carácter masivo y comercial. La tercera revolución musical fue expresada a partir de 1991, con la llegada de la denominada música comercial, en la que la armonía pasó a segundo plano, predominando ahora el sonido de la voz y el ritmo. El boom del pop durante la década de los 90 y principios del 2000 trajo figuras como Britney Spears, las Spice Girls y los Backstreet Boys. De 2005 a la fecha, el reggaetón,
surgido en Puerto Rico en la década de los 90 con Daddy Yankee y DJ Playero, basado en una sincronización del ritmo característica del género, pronto se masificó hasta popularizarse internacionalmente como uno de los géneros musicales más escuchados. Parte importante de la historia de la Revolución Mexicana va de la mano de la imagen de Emiliano Zapata y su Ejército Liberador. En el sitio Zapata en la UNAM encontramos un acervo digital con alrededor de 400 fotografías y documentos oficiales que enmarcan la memoria de este proceso histórico. Jesús nos cuenta más detalles. La Revolución Digital y la Revolución Mexicana se juntan en este espacio. Zapata en la UNAM es un archivo digital que contiene más de 400 fotografías y documentos sobre Emiliano Zapata y su participación en el movimiento revolucionario. Es la memoria, no es solamente documentación de la universidad, porque están resguardados ahí, sino del país, ¿no? Es una memoria para todo el mundo, ¿no? Porque gente de fuera viene y se interesa, ¿no? Por este tema. No se queda en un solo círculo, ¿no? Sino que Zapata fue una persona que, pues, una de las personas que revolucionaron, digamos, el siglo XX, al menos en México, y bueno, quizá también trascendió mucho más allá de México, ¿no? Parte de las fotografías y documentos que se presentan forman parte de un acervo donado que resguarda la UNAM desde 1962 y que fue transferido al archivo histórico a principios de los años 70. Nosotros tenemos este archivo, que es el archivo Gilardo y Octavio Magaña Cerda, que fueron unos jóvenes zapatistas, y al morir Gilardo lo dejó a su hermano, y el hermano ya lo pasó a la universidad, ¿no? Pero cuando asesinan a Zapata, Gilardo Magaña se queda a cargo de todo de esa documentación, que son 144 cajas, y las que incluyen también muchas fotografías, ¿no? Hay 77 cajas de fotografías. El sitio Zapata en la UNAM ofrece 5 secciones: Ejército Libertador del Sur, Convención de Aguascalientes, Zapatismo, Revolución Mexicana y Documentos. La digitalización de materiales históricos continúa y se encuentra disponible en la página del Archivo Histórico de la UNAM. Además de la plataforma sobre Emiliano Zapata y la Revolución Mexicana, hay otros materiales fotográficos y documentales, como el recuento de los 90 años de la autonomía universitaria y un archivo especial de México 1968, entre otros. Y bueno, nuestra idea es que poco a poco se vayan subiendo a estas plataformas muchos más archivos, ¿no? Muchos más documentos y todo, que ayuden a la gente desde sus casas o desde donde estén, de otros lugares del mundo, a consultar estos materiales. Hemos recibido varios archivos muy importantes que tienen que ver con la cultura, con la ciencia, con la filosofía, con muchos temas, con la música, con el arte, ¿no? En general. Y la universidad tiene esa función, ¿no? De socializarlo, ¿no? Hacia todo el país y el mundo, ¿no? Porque sí pretendemos que esto se vea en todos lados. Hemos concluido nuestro programa de hoy, no sin antes recordarles que continuamos viviendo una revolución en muchos aspectos, en lo tecnológico, biológico, en los datos y en lo industrial, y van a seguir generando grandes cambios alrededor del mundo. En la línea del tiempo es imposible mantenerse en un mismo sitio toda la vida. Revolucionar nuestra manera de pensar, de ser y estar nos permite avanzar y mejorar nuestros caminos. Por hoy ha sido todo en esta emisión de En Trending, pero los esperamos el próximo jueves con más información en tendencia.